Buenos días, estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a mi tercera clase de matemáticas. Hoy vamos a trabajar distribución de frecuencias para datos agrupados. Para esto vamos a tomar el siguiente ejemplo. En un parque natural se tomó la altura en centímetros de 20 árboles. Los datos recolectados fueron los siguientes. Allí tenemos 20 datos de las alturas de los árboles. Para eso vamos a armar unos intervalos de clase. Entonces, pero para hacer estos intervalos de clase debemos encontrar tres situaciones anteriores que son, primero el rango, que es la resta entre el dato mayor y el dato menor. El dato mayor de este grupo de datos, como ustedes pueden mirar, es 153 y el dato menor es 140. La resta entre los dos nos da 13. El número de intervalos es la raíz cuadrada del total de datos. Como nuestros datos son 20, la raíz cuadrada de 20 sería 447. Esta la aproximamos al entero, la redondeamos a 5. La longitud de intervalo es igual al rango sobre el número de intervalos. El rango es 13 y el número de intervalos es 5. Al dividir 13 entre 5 obtenemos 2,6 y esto lo aproximamos a 3. Por lo tanto, vamos a tener 5 intervalos y la longitud de cada intervalo va a ser de 3. Entonces, ¿cómo vamos a indicar un intervalo? Un intervalo lo vamos a indicar de la siguiente manera. Corchete por la izquierda quiere decir cerrado en la izquierda, el intervalo AB, paréntesis por la derecha quiere decir que está abierto en B. Eso significa que este dato no entra en el conteo. Esto se llama límite inferior y la B es el límite superior del intervalo. Ahora, vamos a empezar a hacer nuestros intervalos para el ejemplo. Cerrado por la izquierda, el primer intervalo contempla el dato más pequeño del grupo de datos. Y sumamos la longitud del intervalo. 140 más 3, 143. Ahora, para el segundo intervalo, ese límite superior del primer intervalo es el límite inferior del segundo intervalo. A ese 143 le sumamos la longitud de intervalo, 146. Ese límite superior se me convierte en mi siguiente límite inferior, que sería 146 más 3, 149. Este límite superior se me convierte en mi siguiente límite inferior. 149 más 3, 152. Y por último, 152 más 3, 155. Y allí tengo los 5 intervalos que debo obtener. Ahora, hacemos conteo de datos para cada intervalo. Entonces, el primer intervalo es de 140 a 143. Entran los que miden 140, 141 y 142. El 143, que es el superior, no se cuenta. Entonces, vamos a mirar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos. Vamos a encontrar la frecuencia absoluta. Luego, para el intervalo que está entre 143 y 146. Entonces, ¿aquí qué significa? Entran los de 143, los de 144 y los de 145, no los de 146. Por lo tanto, sería 143, 1, 2 y 3. Son 3. Luego, vamos con el tercer intervalo, los de 146 a 149. Pero aquí va, los de 146, 147 y 148. Entonces, vamos a contar cuántos hay. 146. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos con los de 149 a 152. Aquí, 149, 150, 151. No entra el 152. ¿Cuántos hay entonces? 149, 1, 2 y 3. Y por último, los de 152 a 155, que serían 1, 2 y 3.
hacemos el conteo, nos debe dar el total de datos, o de árboles en este caso, 9 y 5, 14, 17, 20. Entonces hay un total de 20 árboles. Ahora sí vamos a sacar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es la suma del límite inferior, que en este caso es 140, más 143 entre 2. Eso nos da 286 entre 2, nos da 141.5. Esa es mi primera marca de clase. Cuando ya tengo la primera marca de clase, en lugar de sumar límite inferior con límite superior, puedo hacer lo siguiente. Como ya conozco la primera, simplemente le sumo la longitud de intervalo, que es 3, y eso me da 144.5. A este le sumo la longitud de intervalo y eso me da 147.5. A este le sumo la longitud de intervalo y eso me da 150.5. Le sumo nuevamente la longitud de intervalo y obtengo 153.5. Ahora vamos a encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Como ya hicimos en el tema anterior, la primera frecuencia absoluta es 6. A esta le sumo la siguiente y obtengo 9. A esta acumulada le sumo la siguiente y obtengo 14. A esta le sumo la siguiente y obtengo 17. A esta le sumo la última y obtengo 20. En la frecuencia relativa. ¿Qué era la frecuencia relativa en el caso anterior? Era frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Cuánto me da 6 que divide a 20? 0,3. Luego, frecuencia absoluta que divide al total de datos. 3 entre 20. 0,15. No quedó tan bien. 5 divide a 20. 0,25. Luego, 3 divide a 20. Obtenemos 0,15. Y por último, 3 divide a 20. También obtenemos 0,15. Ahora vamos a sumar las frecuencias relativas acumuladas. ¿Cuál es la primera frecuencia relativa? 0,3 o 0,30. Luego, 0,30 más 0,15. Aquí 0,30 más 0,15. Centésimas, décimas, parte entera. 0,45. 0,45. 0,45 más la siguiente relativa. Entonces 0,45 más 0,25. 0,70. Y 0,70 más 0,15 es 0,85. Y 0,85 más 0,15 nos da 1. En el tema anterior cometieron errores y allí les daba 100, no sé por qué. Sumaron mal o les dio 0,01. La suma de las frecuencias relativas siempre debe ser 1, ¿no? Bueno, ahora sí. Acá vamos con la frecuencia porcentual. ¿Cómo se encuentra la frecuencia porcentual? Se encuentra multiplicando cada frecuencia relativa, pero no relativa acumulada, sino cada frecuencia relativa por 100. 0,30 o 0,3 por 100, corremos la coma 2 lugares a la derecha y eso nos da 30%. Luego, la segunda, 0,45 por 100, 45%. La tercera, 0,70. La tercera, perdón, aquí es 0,15 por 100, sería 15%. La tercera, 0,25 por 100, 25%. La cuarta, 0,15 por 100, 15%. Y la quinta, 0,15 por 100, 15%. Al sumar, debemos obtener 100, 30, 45, 70, 85, 90, 100. 100%. ¿Listo? Ahora, nos falta la última columna. Es la marca de clase por cada frecuencia absoluta. Primera marca de clase. Nos vamos a la primera columna. 141.5 por la frecuencia absoluta, que es 6. Eso nos da 849. Segunda marca de clase.
144.5 por la segunda frecuencia absoluta, por 3. Eso nos da 433.5. Tercera marca de clase, 147.5 por 5. Allí obtenemos 737.5. La siguiente, 150.5 por 3. Eso nos da 451.5. Y la última, 153.5 por 3. Obtenemos 460.5. Luego hacemos esa suma. Sumamos todos esos decimales de la última columna de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y esa suma nos va a dar 2.932. Después de tener esta distribución de frecuencias, vamos a encontrar la media aritmética. La media aritmética para los datos agrupados. O también la X con la rayita superior, que significa media aritmética o promedio. ¿Cómo se encuentra? Allí tienen un símbolo que para ustedes es nuevo. Sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sume todo esto, sumamos toda la columna de marca de clase por frecuencia absoluta y eso nos da 2.932 sobre el total de datos, que es 20, y obtenemos un resultado de 146.6, lo aproximamos a 147, esa será la media aritmética de nuestro grupo de datos. Ahora, por último, vamos a resolver unas preguntas sobre este tema. Las preguntas son las siguientes. Dice, de acuerdo con los resultados obtenidos, contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la variable de estudio? Y el ejemplo decía, en un parque natural se tomó la altura en centímetros de 20 árboles. Entonces, ¿cuál era la variable de estudio? Altura de los árboles. ¿Listo? Segundo, ¿qué tipo de variable es? Es cuantitativa, discreta, porque corresponde a números enteros. En la clase anterior confundieron clase de variable con variable. ¿Cuántos árboles hay en el intervalo 146-149? Como me preguntan por cuántos árboles, voy a la columna de frecuencia absoluta y tengo 5 árboles en el intervalo de 146 a 149 centímetros. ¿Qué porcentaje de árboles tienen la altura entre 140 y 146 centímetros? ¿Qué hago? Voy desde 140 hasta 146 centímetros. Tomo 2 intervalos, ojo. Entonces dice, ¿qué porcentaje de árboles tienen una altura entre 140 y 146? Tomo estos 2 intervalos y como me preguntan por porcentaje, me limito a la columna de frecuencia porcentual. 30% más 15% sería 45%. Y la última pregunta dice, ¿cuántos árboles tienen una altura entre 149 y 155 centímetros? Entonces tomo 2 intervalos, el de 149 hasta donde el intervalo de su límite superior tiene 155 centímetros. Como dice cuántos árboles, aquí vamos a la columna de frecuencia absoluta y los que cumplen esta condición son 6 árboles. Ahora vamos para la segunda parte.